a Marcela Díaz Saavedra, embajadora de sostenibilidad de Amazon, a Oscar Hoyos, CEO de Uptime Analytics, y a Camilo Montoya, gerente general de Azimut. El director de la ANDI del futuro, el doctor Andrés Raigosa, moderará el siguiente panel. Adelante. Doctor Raigosa, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y por además estar en este tema de la digitalización. Sabemos que muchos de los que y de las que nos acompañan acá, compañías y personas, están trabajando temas de desarrollo de datos y de digitalización en diferentes capas y en diferentes momentos de sus compañías o de sus proyectos. Así que dentro del evento nos tomamos el trabajo de diseñar un panel que además, quiero ser muy honesto con todos los presentes, hemos insistido un montón con nuestros directores de la ANDI en que más emprendedores y más empresas como las que están acá sentadas hagan parte de estas conversaciones, y me parece increíble que esto suceda dentro de una agenda de un congreso de hidrógeno y eficiencia energética. Así que parte de esa apuesta está el traer aquí esta mañana a este congreso a estas personas que representan empresas emprendedoras en su mayoría, ya se las vamos a presentar, y a un gran jugador que además se ha puesto la camiseta de hacer y de traer una embajadora que ya les voy a mostrar y a presentar. Además de lo que venía contándoles, quiero contarles algo para iniciar este panel. Tengo la fortuna de dirigir la Cámara de Emprendimiento y de Aceleración de la ANDI, que es una cámara que tiene 400 empresas vinculadas, y esas 400 empresas, la mayoría de ellas o todas son scale-ups y corporativas, y un segmento muy importante son startups colombianas, todas ellas desarrollando modelos de negocio de alto impacto y desarrollo de innovación. Y por eso queremos traer dos de ellas a la conversación la mañana de hoy. Una es Azimut y otra es Uptime Analytics, que siempre lo intentaré decir bien, Oscar, te lo prometo. Y también a un gran jugador que, como les decía, es Amazon esta mañana. Así que para iniciar esta conversación quiero darles la bienvenida y también darles la garantía de que va a ser más, como dicen en todos los paneles, una conversación que algo como monolítico. Así que trataremos de que este ratico con ustedes sea bastante dinámico. También queríamos salirnos un poco del libreto y preguntarles a los que están aquí presentes si nos regalan una respuesta a dos preguntas. ¿Quiénes de ustedes acá en el auditorio están implementando estrategias de datos o están metidos en digitalización en sus organizaciones o proyectos? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Tímidamente, mira. Muchas gracias. ¿Y quiénes de ustedes están capitalizando esas estrategias o están viendo algún beneficio tangible de esa digitalización? ¿Puede levantar los brazos? Listo. Y eso nos interesa saberlo al inicio de esta conversación, como lo preparamos backstage, porque queremos que esto al final, este colofón de este panel, termine por ser una llamada a la acción de cómo ustedes empezar a digitalizar esa transformación que están haciendo las organizaciones. Así que sin más preámbulos me gustaría presentarles a estos invitados la mañana de hoy. A mi derecha Marcela Díaz Saavedra, que es además embajadora pero de sostenibilidad de Amazon y además trabaja en Amazon Web Services. Marcela, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y ya después le daremos un premio que descubra de dónde viene Marcela, que tiene un acento increíblemente difícil de capturar, así que lo adivinarán en el transcurso de esta charla. A mi izquierda, además, un gran amigo, Oscar Hoyos, bienvenido, que es el CEO de Uptime Analytics. Siempre se me enreda la lengua, Oscar, disculpe. No es tan difícil. Muy buenos días a todos, muchas gracias a la Andy por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí compartiendo lo que estamos haciendo desde Uptime Analytics para la optimización de los procesos industriales con inteligencia artificial.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos y pues definitivamente también alguien que hace parte de nuestra Cámara de Emprendimiento y Aceleración, que es una empresa que admiramos mucho, Azimut. Camilo Montoya, gerente general, bienvenido. ¿Cómo va la cosa? Andrés, muchas gracias. A la Andy, muchas gracias por la invitación. Y al igual que Oscar, compartir con ustedes experiencias de cómo los datos están aportando valor y rentabilidad a nuestros clientes. Bueno, muchas gracias. Ya avanzaremos sobre eso y lo que hemos ido hablando de que pues, queremos dejar en esta audiencia como uno de los mensajes más importantes. Empiezo por Marcela, claramente. Marcela, bueno, ya te dimos la bienvenida. Antes de comenzar, ese rol tuyo en Amazon, ¿cómo entender el rol de embajadora de sostenibilidad y eso cómo conecta con el tema de Amazon? Cuéntanos un poco cómo hacemos clic. Claro que sí. Bueno, yo oficialmente soy empleada de Amazon Web Services. Me encargo de toda la estrategia de desarrollo de negocio para pequeña y mediana industria en Latinoamérica. Ahí luego hago un spoiler. Acá los caballeros son usuarios de los servicios cloud de AWS, pero en paralelo existe un programa global de sostenibilidad, entendiendo que Amazon hace todos sus esfuerzos de sostenibilidad ambientales y en lo que atañe a lo que estamos hablando hoy, energético como grupo empresarial, es decir, nuestro reporte de sostenibilidad es integral e incluye Amazon, Amazon.com, Music, Prime y todo. Entonces tengo esos dos sombreros, lo que me permite poder estar hablando acá de sostenibilidad y de temas energéticos, pero a la vez también tener la posibilidad de entender lo que las empresas pequeñas y medianas, porque bueno, ahí empiezan básicamente los sueños pues de muchos empresarios. Luego pues ciertas empresas pueden tener también alguna información o enfoque pues en temas sustentables, ¿no? Entonces son esas dos cosas. Y en ese camino, Marcela, ¿cómo está utilizando Amazon herramientas digitales para promover la eficiencia energética dentro de sus operaciones, que bien estabas contando que tiene esas dos camisetas, o sea, al interior de su organización, y cómo esas soluciones uno puede ver que se pueden replicar en otras industrias para promover y acelerar la descarbonización? Sí, bueno, ayer en la charla el consultor de McKinsey, Rafael Scott, acá puse su nombre, hizo ahí un par de spoilers a mi charla el día de hoy. Entonces, primero él mencionó el anuncio de inversión en energía nuclear. Entonces, y también indicó la alta demanda energética que tienen los centros de datos. Entonces, Amazon Web Services, siendo pues o teniendo la infraestructura más grande del mundo en este sentido, en total estamos hablando de 34 regiones, 108 zonas de disponibilidad, más de 60 puntos de presencia, uno en Colombia, pues eso requiere mucha energía. Entonces la conversación entre cómo operamos y la forma en la cual incorporamos proyectos energéticos en el día a día es clave. Este año, bueno, pasó algo interesante y es que en septiembre del año pasado, pues hace 2 meses, anunciamos nuestro reporte de sostenibilidad de 2023. Donde uno de los indicadores clave fue que logramos ya operar al 100% con eficiencia energética. Esto fue como un sueño que en 2019 pensamos, listo, voy a enfocarme en esto y voy a lograr esa eficiencia en 2030. La meta se logró 7 años antes, pero eso ha sido precisamente por la articulación que Amazon ha hecho en la inversión de este tipo de proyectos. Entonces,
hoy actualmente Amazon tiene más de 500, pues, inversión en más de 500 proyectos entre eólicos, solares, y pues se incluye el anuncio de la nueva inversión en energía eléctrica y también desde luego en proyectos de hidrógeno en diferentes partes del mundo. O sea, más adelante hablaremos de cómo son esos proyectos y de cómo hacen clic con la digitalización y la transformación que ustedes lideran, así que muchas gracias, Marcela. Doy la vuelta y vamos a darle un doble clic específicamente a lo que está haciendo y lo que promueve Óscar dentro de la empresa. Y nos parece muy interesante como darle rienda suelta a lo que veníamos hablando backstage, Óscar, y que tú y yo hablamos permanentemente en el desarrollo de tu negocio. Aquí un paréntesis, en el Colombia Tech Report que promueve la Andy y que lideramos desde la Cámara, hemos visto cómo el sector de startups y de empresas en el sector de cleantech y ahorros energéticos viene creciendo con avidez, y eso es algo que responde también a un mercado que, bien lo hemos discutido acá, viene creciendo, pero me parece que tu empresa está revolucionando varias cosas que tienen que ver con la gestión energética mediante el uso de temas específicos como el Big Data y el análisis, pues los análisis que haces de forma avanzada. ¿Vos cómo crees que esos datos están ayudando a las empresas a tomar realmente decisiones más informadas para reducir consumos o hacer cosas más allá de tenerlos? ¿Y qué impacto estás viendo en términos de reducción de emisiones? ¿Eso es real o simplemente, como hablábamos más temprano, es simplemente alguien que dice, sí, es que estoy guardando muchos datos, pero ¿cómo hacemos para transformarlos en decisiones? Sí, muchas gracias. Yo quiero empezar diciendo que somos unos afortunados. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época donde hay dos grandes disrupciones. La disrupción, digamos, de la transición energética y de la transición digital. Y el gran objetivo que tenemos todos es cómo apalancarnos en esa transición digital para acelerar la transición energética. Y quiero empezar hablando de unas cifras que leí hace poquito, y es que para el 2030 habrá alrededor de 50.000 millones de máquinas conectadas a la web. 50.000 millones de máquinas. ¿Qué significa eso? Significa que va a estar ocurriendo un fenómeno que ocurrió hace 15 años, cuando a todos nosotros nos dieron un celular. Cuando nos dieron un celular a todos nosotros con acceso a la nube, empezaron a surgir nuevos modelos de negocio como Waze, ¿cierto? Waze hoy día es exitoso porque nosotros aportamos datos. Entonces la gran pregunta es, cuando estén todas estas máquinas conectadas a la nube, ¿qué tantos modelos de negocio nuevos van a surgir? ¿Qué tantas tecnologías nuevas van a surgir? No, ya están surgiendo. Y es precisamente en ese contexto que nosotros como Uptime Analytics nos estamos apalancando. Hoy día se pierde alrededor del 51% de la energía en el sector industrial. Esto es equivalente a tener una potencial global de ahorro de más o menos 800 billones de dólares en el año y más de 3.600 millones de toneladas de CO2 que se van al medio ambiente de manera innecesaria. Y eso es lo que nosotros le estamos apostando como compañía. Nosotros somos unos fieles creyentes que el 80% del consumo energético en las plantas industriales está dado por el 20% de los equipos. Es por eso que nosotros, nuestra tecnología, digamos, la estamos apalancando en gemelos analíticos. El gemelo analítico es una representación numérica de un activo que te va a ayudar a monitorear, optimizar, predecir, prescribir y simular comportamientos energéticos y operativos. Entonces, les traigo un caso en el sector de upstream en donde hemos implementado gemelos analíticos para bombas de inyección de agua. También estamos en midstream y en otras industrias. Este caso es bastante interesante porque en 15 bombas de inyección estamos generando un ahorro energético alrededor de 1.6 gigas, que es equivalente a suministrar energía alrededor de 900 hogares en un año. Esta reducción tiene una equivalencia, tú le decías, Andrés, ¿en cuántas emisiones? En 634 toneladas de CO2 y adicionalmente, digamos, tenemos un componente de predicción de fallas que ha ayudado a ahorrar más o menos $500,000. ¿Por qué lo hacemos de ese sentido? Porque sabemos que un desempeño energético en una máquina industrial se puede perder por dos motivos, o porque yo estoy operando de manera ineficiente o porque mi equipo se está desgastando. Entonces, ¿cómo desde la analítica industrial podemos nosotros
entregar una solución que pueda ayudarle al ingeniero en energía, pero también al ingeniero de confiabilidad y también al ingeniero de operaciones, que le permita asegurar que siempre su máquina esté operando de manera más eficiente. Y ya para terminar, pues también hacer una reflexión que las barreras para implementar este tipo de soluciones no solamente son técnicas, muchas veces el tema cultural es mucho más grande, pero creo que por ahí viene otra conversación con el tema cultural que no voy a Pero no me adelantarme. haga spoiler porque pues al final todos reconocemos que es una de las componentes de lo que estamos Sí. haciendo, pero pues nada hacemos con todos esos datos, sino pues hacemos que también se transformen a través de la cultura, ¿no? O Así sea, es. son cosas que creo que hemos venido conversando y ya vamos a volver a eso, Oscar. Pero me gustaría mucho también que también lo conversamos y es la capacidad que tiene este tema de ser un detonante de la transformación cultural de sus organizaciones o de las organizaciones o los proyectos donde estamos. Porque si eso no genera una transformación, pues, ¿qué lo va a hacer? Estamos a pocos días de la COP, Camilo, y hace poco nos preguntaban que cuál era la estrategia para implementar todos los cambios que se nos vienen, para cumplir las metas, y pues la respuesta para nosotros termina de ser muy obvia y es la innovación, ¿cierto? O sea, innovar, digitalizarse, transformarse, y sabemos que Azimut ha sido líder en este sector, y sobre todo que están liderando tecnologías energéticas innovadoras que tienen resultados tangibles. Para vos, ¿cuáles son las principales innovaciones que se están impulsando desde tu organización para mejorar eficiencias energéticas, de las empresas con las que trabajan, de ustedes mismos, y cómo crees que esas soluciones pueden ser escaladas a otros sectores donde quizás no han trabajado? El primer reto fue lograr desarrollar tecnología a precio correcto para Colombia. El primer medidor de energía que instalamos conectado a la nube nos costó $2.000. El que instalamos esta mañana nos cuesta $20. Un medidor ya conectado a la nube dándonos información en tiempo real. Entonces, el primer desarrollo innovador fue eso, poder hacer tecnología local aplicable a las empresas de ustedes a un precio dramáticamente menor. Lo segundo es la capacidad de articularnos con compañías como AWS. Hoy movilizamos alrededor de 40 millones de datos día para poder hacer minería de datos, hacer analítica y encontrar ahorros, encontrar anomalías en la operación. Y tercero y más importante, la digitalización sin personas no es viable. Así como la transición sin transmisión, que tanto hemos escuchado, la digitalización sin recursos humanos tampoco es viable. No conozco el primer medidor que ahorre solo o el primer código de Python que ahorre solo. El ahorro está en la máquina, con el operario. El ahorro está en el control por parte del ingeniero que lo programa. Entonces, el tercer elemento que desarrollamos fue metodologías para acompañar empresas. Hoy tenemos alrededor de 1.000 clientes a los cuales acompañamos mensualmente con estrategias, con procesos, con metodologías para que la data capturada con esos medidores realmente aporte valor. La pregunta que hacías, ¿cuántos han capitalizado? Y la mitad bajaron la mano. Hoy estamos viviendo algo que yo les decía ahora antes de entrar, algo parecido a la patria boba. ¿Se acuerdan de ese concepto en el colegio? La mayoría de hoy estamos excedidos en datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. La mayoría de ustedes seguramente hoy capturan datos, pero no tienen todavía tiempo de que su equipo los analice y los valorice. Entonces ahí hay otra innovación importante y es que el dato per se no aporta. Bueno, el dato no hace la transformación digital, pero vení, voy a volver a algo que dijiste que me parece muy interesante y te detuviste como en la cresta de la ola y nos dejaste muy, muy antojados, y es cuando conocemos empresas como la tuya y como Uptime, uno dice, pues hace falta meter más jugadores en esa conversación, ¿cierto? O sea, jugadores que nos ayuden a innovar, a refrescar la visión que tenemos del negocio. Hablaste de pronto de la reducción del costo de la implementación de hardwares o de elementos que ayudan a que tu trabajo sea mucho más eficiente, pero sí me gustaría más adelante, o no sé si quieres ahora, que reconozcamos un poco cuál es ese papel de empresas como la tuya con estos grandes jugadores. ¿Hace falta más empresas en el mercado como la de ustedes que cambien las reglas de juego, o estamos ya llegando a un nivel de saturación
¿Y qué nos impide conocerlos? O sea, Andrés, es un océano azul todavía, pero más importante creo yo que la aparición de muchas startups que hagan esto es el trabajo que han hecho compañías que están aquí como Celsia, como EPM, como ISA, como Ecopetrol, que ya también prestan este tipo de servicios. Azimut lleva 15 años evangelizando en eficiencia. Hace 15, cuando le presentamos a un cliente un proyecto, nos creía la mitad. Cuando hoy competimos con compañías como Celsia o como Promigas o como EPM, hay más confianza en que la solución efectivamente funciona. Entonces, el océano todavía es azul en digitalización. No, seguí, tranquilo. El océano es enorme y es azul, a diferencia de proyectos como energía solar, donde ya hay más competencia. Okay. En digitalización, en data, está todo por hacer. Entonces, sí necesitamos más actores, pero necesitamos que los actores actuales sigan apostando y llevando productos al mercado. Eso nos da juego a los emprendedores también. Bueno, y hablando de emprendimiento, me gustaría saber si las compañías o las empresas que están aquí en el auditorio tienen programas o han abierto sus puertas a empresas diferentes como las que están acá para que entren a sumar a sus fórmulas dentro de la organización. Luego lo podemos conversar, me pueden contar, porque en la Andy tenemos un programa que se llama Startup Friendly que reconoce ese tipo de iniciativas. Y hablando de eso, Marcela, me parece que las alianzas son fundamentales, o sea, es un asunto donde tenemos que empezar a gestionar muchas más cosas, además de lo técnico, las alianzas, la confianza, la cultura, ya lo hemos mencionado, pero para vos, ¿qué papel juegan las alianzas con los gigantes tecnológicos? Pues ahí le pongo unas comillas, como Amazon, como todos estos que están en el mercado, y empresas de energía para acelerar la transición hacia modelos más sostenibles. Bueno, yo creo que no es como un solo tipo de relación, sino que son múltiples. Sé que muchas de las empresas que están acá son clientes de Amazon Web Services, entonces ahí podemos ver claramente una relación proveedor tecnológico, cliente, donde pues se abren un montón de discusiones que si no las han tenido, los invito a que las empiecen sobre temas de eficiencias, ahorros, la palabra clave que es optimización para nosotros. Sé que muchas personas no tienen ese perfil técnico, pero les diría que esa es la palabra y la estrategia clave para consumir de manera más eficiente y lograr también un gran volumen de ahorros. Pero ya hablando de Amazon como corporación, hay un montón de esfuerzos que están totalmente alineados por nuestra meta de 100% eficiencia. Uno de esos es un programa que Amazon creó en 2019 que se llama el Climate Pledge Funding, que ese programa busca, por un lado, un acuerdo de intenciones de empresas comprometidas en firmar un acuerdo vinculante diciendo yo voy a lograr estas metas de alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2040. Ya actualmente existen más de 500 empresas que se han firmado en todo el mundo, pero adicional a esto hay un fondo que permite subvencionar a empresas que estén generando o creando soluciones verdes, especialmente en temas de transporte, logística, electricidad, movilidad, incluso pues acá quería contarles que dentro de ese modelo de fondeo hay proyectos ya cuyo corazón o cuyo objeto es el hidrógeno. Entonces, uno que se llama ZeroAvia, que es para propulsión de aviones, otro que se llama Vern, Coloma, Electric Hydrogen. Ese es como solo un ejemplo de mostrar que una empresa como esta, que tiene alta demanda energética, pues necesita energía renovable y necesita empresas que también
ayuden a que continuemos logrando esa meta y por ende hay programas de fondeo y niveles de apoyo para ese fin y sobre todo pues también para apoyar startups, que es un segmento que para Amazon es fundamental. Bueno, y sobre las startups hablaremos más adelante para el cierre del panel en unos minutitos, porque sí nos gustaría pasar al tema que tiene que ver con empresas como la de Óscar y como la de Camilo, porque, pues Marcela, finalmente tenemos que lograr una interacción de trabajo más eficiente entre empresas del sector energético y empresas que lideran procesos de digitalización y datos como las que ustedes están liderando. A mí me gustaría saber ustedes qué estrategias de integración ven que podemos implementar entre este tipo de compañías y las compañías como las que ustedes lideran, emergentes, y para lograr resultados comunes. Ahí hay unas barreras, unos retos, pero también hay unas cosas positivas que han venido sucediendo. Entonces, no sé si empezamos por Óscar y seguimos contigo, Camilo, y es pues bacano saber qué empresas que ustedes lideran, qué han visto en esa relación. Bastante, yo creo que voy a partir de nosotros como Uptime Analytics, somos parte de las empresas invertidas por el grupo EPM, y de salida ahí uno ve que pues no solamente en Colombia sino en el mundo hay una tendencia de apostarle a este tipo de compañías que enfocan sus servicios en digitalización, en inteligencia artificial, porque son, digamos, las nuevas tendencias y los nuevos modelos de negocio que van a surgir a partir de ahí. Yo creo que, digamos, es un sector, siempre lo hemos dicho, es un sector tradicional, pero se van a habilitar nuevos modelos de negocio y cuando ponemos a la analítica en el centro, digamos, de la operación, en el centro de todo y la gestión de los datos, pues se pueden despertar una visión mucho más integral. Yo les doy algunos ejemplos de lo que se puede lograr con analítica diferentes a la que les mencioné ahorita. La analítica puede detectar sustitución tecnológica, es decir, cuándo es el momento en que tengo que cambiar ya este motor. O puede ayudar a tener un control operativo mucho más eficiente, que es lo que mencioné en la intervención anterior. O puede ayudar a tener un sistema de gestión de la energía mucho más eficiente. O puede detectar oportunidades de cogeneración o fuentes de energías alternativas como la solar, o consultoría energética o bonos de carbono. Entonces miren que si nosotros tenemos una estrategia digital bien definida en una organización y en este caso pues en una empresa grande de energía, en una utility por ejemplo, mire todo lo que se puede desplegar y todos los negocios diferentes que podemos llegar a vender, que efectivamente va a ayudar a que todos seamos mucho más eficientes y nos montemos en esta onda de eficiencia energética, de gestión de datos e inteligencia artificial. Y los dejo con una reflexión a todos los corporativos que están acá. ¿Será que hoy sabemos cuáles son los datos que estamos guardando, los estamos guardando bien para tomar las decisiones del mañana? Porque si todos nos vamos a montar eventualmente en la onda de la inteligencia artificial, pues necesitamos como materia prima los datos. ¿Los estamos almacenando bien? Nos deja la pregunta en punta porque no necesariamente tenerlos todos guardados va a garantizar de que los vamos a poder utilizar eficientemente después, lo que hablábamos con muchísima providencia antes de esta conversación. Y es, si están trabajando el tema de digitalización, estamos guardando datos, ¿qué garantía le estamos dando a esos datos de que tengan una vida posterior? En ese punto me gustaría contarles que la semana pasada leí un blog que escribió un experto de Amazon sobre sector energético, donde él hablaba de una tendencia que se llama el dark data, que lo describía como un fenómeno muy común en el segmento energético, porque como hay tantos datos y estamos generando muchos datos, él mencionaba que más del 50% de los datos que se producen no son utilizados, no son analizados y por ende no se están tomando en cuenta en las decisiones que ustedes toman. Entonces, antes de entrar acá, mientras nos tomábamos un café, hablábamos de eso y de alguna forma las empresas que nos acompañan hoy logran de alguna forma luchar contra esa tendencia que les diría pues está descrita como un fenómeno global en el sector. Cuando el negocio digital
de nosotros empezó Marcela hace unos 8 años, 7 años, a través de una convocatoria de MinCiencias. Instalamos alrededor de 1000 medidores. Los primeros 1000 medidores los instalamos en 6 meses. Y hoy sin pena les cuento que más o menos la mitad de esos medidores nos entregaron información cero valiosa. Listo, ya están recolocados en otra parte dando mucho más valor. Pero en ese proceso de aprendizaje nos dimos cuenta que en un hotel medir piso 5 no decía nada. Entonces por eso lo primero ya dijimos medir y a costos supremamente competitivos, pero lo segundo es planear bien dónde mido, qué voy a medir y por qué y eso qué me entrega. Guardar datos en un costal o en una base de datos para verla dentro de 5 años, es probable que les pase lo que nos pasó a nosotros con los primeros 500 mal instalados. Y no digo mal instalados técnicamente, digo mal instalados en para qué me va a servir después el dato. Frente a tu pregunta, Andrés, de alianzas, yo creo que la digitalización cataliza las alianzas alrededor de todo el ecosistema energético. En nuestro caso, catalizó un fondo de inversión con Banco de Bogotá por $35 millones para hacer proyectos de eficiencia, que son proyectos que se identifican, como decía Oscar, desde la data. Cataliza al sector de utilities para invertir en compañías de energía solar como ERCO, de Uptime, con el segundo fondo de PM. Entonces cataliza inversión de privados. Cataliza un evento como el de la próxima semana, el COP, de sostenibilidad. Entonces creo que es un recurso fabuloso que genera todas las alianzas y forma círculos virtuosos. La digitalización, entendámosla como lo que vivió el ser humano cuando pasó de la pala al tractor, ¿cierto? El negocio sigue estando en el campo, pero con herramienta que le multiplica por 100 o por 1000 la productividad. Aquí funciona lo mismo, ¿cierto? Yo creo que Ecopetrol deberá seguir concentrado en explorar, extraer y convertir, pero con herramientas capaces de multiplicar por varias veces la productividad desde la analítica, la digitalización y la inteligencia artificial. Me queda muy difícil no hacer la cuña y es la semana entrante que vamos para la COP, pues nos están pidiendo empresas de biodiversidad, ¿cierto? Entonces, pues la biodiversidad X. Y llenamos la COP, fue empresas de datos, analíticas, tratando de convencer un poco que esa biodiversidad tiene que estar acompañada de innovación y desarrollo. También lo hicimos en la Precop en Barranquilla, tratando de inocular, voy a utilizar ese verbo, tratando de contagiar a estos temas que está liderando el ministerio, varios ministerios, de que la innovación no es ajena a esas conversaciones y que tiene que ir de la mano con el desarrollo de estrategias y cumplimiento de metas en biodiversidad y como se quiera, de sostenibilidad. Y por eso me parece que la conversación y la cuña es, si los que están acá están buscando empresas que les ayuden a ser más ágiles y a detonar esa innovación, en la misma Andy estamos haciendo esa selección y las tenemos listas para no solamente interactuar entre ellas y catalizarlas en eventos y espacios como la COP, etcétera, mismo, sino también con ustedes. Entonces como que están tan cerca como no se imaginan, y si no las conocen, pues bien pueda y abramos la puerta a que esa innovación entre por la organización a través del contacto con estas organizaciones. Ese trabajo para salir de esta pregunta está pendiente entre todos nosotros, el famoso articular, que es tan importante para todos nosotros. Y cambio la página para ir cerrando este panel breve y provocador, y me gustaría mucho preguntarle a ustedes tres algo que uno suele mucho hablar en las conversaciones informales, pero lo que le voy a poner como una patica final. ¿Qué casos internacionales ustedes creen que conocen y que son valiosos que podríamos aplicar en Colombia? Eso es importante dejarlo acá. ¿Y qué casos colombianos o qué potencialidades tenemos en Colombia que podemos aplicar en lo internacional? Y empiezo por ti, por vos, Marcela. A ver, ¿qué nos puedes contar? Puede ser de Amazon, puede ser de ustedes mismos. El que quiera comenzar está bien para nosotros. Bueno, primero, pues creo que primero continuar en la vía en la que estamos, tener un espacio de conversación como este, donde estén
digamos, diferentes actores es supremamente importante. Y hago esta pequeña introducción para hablarles de un caso. Y no está lejos, de hecho tenemos frontera con ellos, y es Brasil. Actualmente Amazon está desplegando 2 proyectos energéticos en Brasil 100% fondeados, uno de tipo eólico y otro que es, bueno, que acá tengo el nombre, y es otro proyecto también que hace parte de un parque solar que se llama Complejo Seridó. Y adicionalmente, otro proyecto de inteligencia artificial para el cuidado de un río que queda cerca de Sao Paulo. Estos son casos recientes, pero es un claro ejemplo de que una empresa tan grande como Amazon o como cualquier otra, cuando hay proyectos, cuando hay marco regulatorio y cuando sobre todo existen las intenciones, se puede llegar a ellos sin ningún problema. Entonces, creo que ese es un caso interesante porque también ayer en la charla vi que se mencionaron también como hallazgos relevantes o progresos de Brasil como para seguirlos de vista cerca. Entonces, pues sumado a eso, quise traer estos casos que ya son casos reales de inversiones en marcha o ya realizadas pues en Brasil justamente. Me queda viendo la otra parte de la respuesta. ¿Qué tenemos en Colombia que podemos llevar a Brasil? Porque también necesitamos llevar... Bueno, seguir articulando esto. Creo que lo hablábamos antes, ¿no? Que también el progreso que tenemos en el país en propiciar estas discusiones, en nuestras hojas de ruta, por ejemplo, la hoja de ruta del hidrógeno, que eso es algo único, bien hecho, pues creo que tenemos que también ser referencia para los otros países de Latinoamérica, porque bueno, hay que empezar por algún lado y creo que lo estamos haciendo adecuadamente. Gracias, Marcela. Oscar, dale. Seré breve porque se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que en Colombia tenemos un gran talento. Yo lo hablaba con Camilo hace poco, que digamos en términos de eficiencia energética, en términos de desarrolladores de software comparados como con la región, hay un gran talento y eso, por ejemplo, a nosotros desde la compañía nos ha permitido internacionalizarnos. Hoy día ese talento nos ha permitido vender servicios digitales en Guatemala, en República Dominicana, en Argentina, inclusive estamos haciendo un piloto en Estados Unidos y nos hemos dado cuenta que esta conversación que estamos teniendo acá se está dando en los otros países. Esto es una necesidad a nivel mundial y ¿por qué no convertirnos en una potencia que venda servicios digitales a la región y por fuera? Pues lo tenemos, entonces yo creo que hay una gran oportunidad ahí. Hay que creer el potencial que tenemos y como es de servicios digitales, pues uno puede, nosotros que no tenemos hardware, dentro de nuestra propuesta de valor podemos desplegar remotamente y tenemos un caso, por ejemplo, con el líder de cemento y cal en Centroamérica, en donde estamos instalando la tecnología en hornos cementeros, en hornos de cal y teniendo ahorros energéticos más o menos del 2-3%, que para estos monstruos de máquinas pues es mucha plata, mucho dinero, muchas emisiones y un gran impacto. Entonces hay mucho por hacer, el mercado es muy grande y tenemos que, como dice Andrés, articularnos cada vez más. Sí, coincido con Oscar. Colombia ha venido formando profesionales en el ámbito de la analítica de datos, la inteligencia artificial, la arquitectura de software, que en la región, estoy completamente seguro, entra de forma competitiva a prestar servicios. Asimude está hoy en 6 países de la región exportando servicios de analítica. ¿Sí? Hoy desde nuestra oficina principal en Medellín analizamos datos que capturamos en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Guyana, un país que se está transformando desde el petróleo, pero prestamos un servicio de forma remota, con alto talento, con alta eficiencia y que para la región es a precios muy competitivos. Entonces creo que hay un potencial ahí, Andrés, que se puede multiplicar por 100 haciendo más alianzas de la mano de los grandes jugadores y creo que es uno de los productos que podemos exportar de forma masiva en los próximos años. Bueno, y para ir cerrando este panel con una reflexión final y recogiendo algunos puntos, es
Si la invitación es o era antes hacer y acelerar una transformación digital que hiciera una repercusión real en las organizaciones, ahora la invitación es a implementar, es a avanzar, a dejar de ser adoptar tecnologías ajenas y a generar las propias y a poder sacarle el mayor provecho a estas tecnologías que definitivamente generan resultados tangibles en lo que estamos haciendo. Otra invitación concreta es a que conectemos y abramos las puertas de estas organizaciones a empresas, startups o iniciativas que de verdad están logrando grandes avances con digitalización, transformación, datos que definitivamente son reales. Esto está pasando y son empresas que tienen la experiencia necesaria para contarla y para traerla acá. Y lo tercero es que hay que hacerlo ya. No podemos seguir esperando a que alguien lo haga por nosotros. Yo le agradezco mucho a estos invitados y pues a ustedes por tenernos la mañana de hoy, a Camilo, a Óscar y a Marcela, gracias por acompañarnos y a ustedes por esta conversación. Nos vemos muy pronto. Buenos días. Muchas gracias.